Hola, bienvenidos al podcast Constitución al Día y el día de hoy hablaremos acerca del proceso de amparo. Somos el grupo 1 y a continuación les presento a mi equipo. Hola, soy Gabriel Salvador Grande MacLean. Hola, yo soy Christopher Julio Palacios Ticona. Hola, yo soy Richard Luis Mamani Quispe. Hola, mi nombre es Jenny Medina Torres. Juntos somos Constitución al Día. Constitución al Día. ¿Qué es el proceso de amparo? El proceso de amparo es un mecanismo constitucional que sirve para proteger derechos fundamentales de las personas cuando estos se ven vulnerados por alguna entidad, por algún funcionario público o incluso por un particular. Se dice que este proceso es célere, rápido y sencillo, lo cual reconoce el derecho a los individuos, a los ciudadanos. Un caso práctico del proceso de amparo se vio reflejado en el caso de Susana Higuchi. Es importante saber que este proceso actúa como un mecanismo de defensa que tenemos todos los ciudadanos. Si bien es cierto, algunos ciudadanos conocemos nuestros derechos, pero no todos saben qué hacer cuando estos se ven vulnerados. Es por ello que el día de hoy vamos a conocer un poco más acerca de este proceso. ¿Cuánto conocen los estudiantes de distintas carreras acerca del proceso de amparo? Veamos la entrevista. Hola, hoy nos encontramos en la Universidad de Cerro Viejo y hoy realizaremos una entrevista para ver cuánto conocen el proceso de amparo. Nos encontramos con Diana Olivo, de la carrera de Administración, y en ciclo. octavo ciclo. Un gusto. Quisiera hacerte unas cuantas preguntas acerca del proceso de amparo. Cuéntame, ¿has escuchado algún caso relacionado a este proceso? Uy, la verdad es que no, pero si me lo explicas estaría genial. Claro, un ejemplo bastante común en este tipo de procesos son casos en donde los trabajadores son despedidos de forma injusta y presentan este proceso para poder defender su derecho al trabajo. Así como también existen casos de personas que, por ejemplo, usan el proceso de amparo para obtener tratamientos médicos, proteger su derecho a la educación o incluso cuestionar decisiones consideradas injustas de instituciones públicas o privadas. También, ¿en qué situaciones consideras que una persona debería presentar un proceso de amparo? Según lo que me has explicado, cuando se siente vulnerada, ¿no? Exactamente. Y es que una persona debería presentar un proceso de amparo cuando sus derechos fundamentales están siendo vulnerados o amenazados y no existe una manera eficaz de poder resolver esto, ya sea, por ejemplo, que se le niega injustamente una atención médica, se vulnera el derecho a la educación o si existe discriminación o un trato desigual. Y cuéntame, ¿piensas que el proceso de amparo contribuye a proteger la dignidad de las personas? Por supuesto, imagínate, si yo me siento vulnerada en algún momento, o sea, me parece genial poder tener ese respaldo. Correcto, y es que este proceso ayuda a que las personas puedan defender sus derechos fundamentales y evitar abusos o injusticias. Y es que al proteger nuestros derechos, como lo pueden ser la salud, la educación, la igualdad o el trabajo, este proceso también protege la dignidad humana, ya que permite que las personas sean tratadas con respeto y conforme a la Constitución. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Hoy nos encontramos con... Gabriel Malaver, ¿De qué carrera? Psicología, ¿De qué ciclo? séptimo. Bueno, en este momento haré 3 preguntas. Sí, claro. ¿Qué entiendes por el proceso de amparo? Bueno, lo que tengo entendido y familiares me han comentado es que el proceso de amparo es una garantía constitucional que protege los derechos fundamentales de la persona y creo que estaba estipulado en el artículo 202 de la Constitución. Bueno, ¿qué derechos crees que protege el proceso de amparo? Bueno, como lo acabo de mencionar, es como un sinónimo o algo, tiene una conexión con el habeas corpus, pero el derecho o acción de amparo protege los derechos fundamentales de la persona, como el derecho de libertad, de expresión, etc. Bueno, gracias. ¿Crees que en el Perú existe suficiente conocimiento sobre los derechos constitucionales? En el Perú ahora mismo te diría que no, porque hay muchas personas que son vulneradas, por ejemplo, sus derechos son vulnerados, pero no conocen esta acción de amparo y ellos como que lo toman algo natural y simplemente lo dejan pasar. Hay autoridades que vulneran esos derechos, pero esto simplemente como al no conocer sus derechos, solo lo dejan pasar, pero debería ser muy importante que algunas charlas les muestren sobre esta acción de amparo y para que puedan aplicarla próximamente. Listo. Muchas gracias, Gabriel. Sí, a ti. Hoy nos encontramos con... Delker Medina, de la carrera de... Arquitectura, del ciclo. quinto ciclo. Bueno, hoy tenemos unas pequeñas preguntas sobre el proceso de amparo. ¿Quién puede presentar una demanda de amparo? ¿Conoces o sabes quién puede presentar una demanda de amparo? No, pero me gustaría que me expliques. Bueno, te explico. Lo puede presentar la persona cuyos derechos constitucionales han sido vulnerados o amenazados. También puede hacerlo
o su representante legal o un tercero autorizado cuando corresponda. Bueno, otra pregunta. ¿Contra quién se puede interponer una demanda de amparo? ¿Sabes? No. No, mira, te cuento. Lo puede interponer contra cualquier autoridad funcionaria pública o persona particular que vulnere o amenace un derecho constitucional protegido por el amparo. Otra pregunta. ¿Conoces cuándo procede el proceso de amparo? No tengo idea. Te explico. Procede cuando existe una vulneración o amenaza de vulneración de un derecho constitucional, distinto de la libertad individual que protege mediante habeas corpus, y no existe otra vía judicial igualmente satisfactoria para proteger ese derecho de manera eficaz. Oh, wow, interesante. Bueno, eso sería todo. Gracias. Como hemos podido observar, la mayoría de estudiantes aún no conocen acerca del proceso de amparo. Por ello, es importante revisar este video. Antes de iniciar, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué ocurriría si una autoridad pública, incluso una persona, vulnerara algunos de nuestros derechos fundamentales? ¿Qué mecanismo tendríamos para defendernos de manera rápida, de manera eficiente y eficaz? La respuesta es el proceso de amparo, que es una herramienta jurídica creada para garantizar que los derechos reconocidos por la Constitución sean respetados y sean protegidos. Para entender mejor este proceso, es importante conocer sus antecedentes. El proceso fue incorporado por primera vez en la Constitución de 1979 como un mecanismo destinado a proteger los derechos fundamentales, distintos, claro, de la libertad personal. Posteriormente a ello, la Constitución Política de 1993 mantuvo esta institución en su artículo 200, inciso 2, señalando que procede contra cualquier hecho u omisión proveniente de una autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace los derechos reconocidos por la institución. Ahora bien, a partir de ello surge una pregunta fundamental, por cierto. ¿Qué es exactamente el proceso de amparo? A continuación te lo explico. El proceso de amparo es una garantía constitucional destinada a proteger los derechos fundamentales cuando estos han sido vulnerados o se encuentran amenazados. Su importancia radica en que constituye el principal mecanismo de defensa de los derechos constitucionales dentro del ordenamiento jurídico peruano. A diferencia de otros procesos constitucionales como el habeas corpus, el amparo protege una amplia variedad de derechos. ¿Cuáles son los derechos que protege? ¿Cuáles son los derechos fundamentales que resultan esenciales para el desarrollo de la persona y para la convivencia democrática? Ustedes saben que estos derechos están reconocidos únicamente por la Constitución y tratados también, ¿no? Tratados internacionales. Entonces, ¿cuáles son las principales características del amparo? Una de las características más importantes es que protege derechos fundamentales de sustento constitucional directo. ¿Qué significa esto? Que no cualquier conflicto puede resolverse mediante el amparo, sino únicamente aquellos relacionados y reconocidos por la Constitución y por el denominado bloque de constitucionalidad. Aparte de ello, tiene otras características, que es su naturaleza residual o subsidiaria. Esto quiere decir que el amparo no constituye los procesos ordinarios existentes, solo procede cuando las vías judiciales comunes no resultan suficientes para proteger de manera efectiva el derecho afectado. En otras palabras, el amparo actúa como garantía excepcional cuando las demás vías no ofrecen una tutela adecuada ni eficaz. Asimismo, el amparo forma parte de la denominada tutela de urgencia. Se preguntarán, ¿qué significa esto? Esto significa que busca brindar la protección rápida, la protección eficaz frente a una amenaza o vulneración de derechos fundamentales.
Debido a ello, este proceso se caracteriza por ser más célere que los procesos judiciales ordinarios y por requerir una actividad probatoria menos compleja. Al hablar del amparo, aparece un concepto clave, el concepto esencial de los derechos fundamentales. Pero, ¿qué significa realmente esta expresión? El contenido esencial es el núcleo más importante de un derecho fundamental, que le da sentido, claro, y que no puede ser afectado por ni siquiera el legislador o también por las autoridades públicas. Es importante señalar que el Tribunal Constitucional ha señalado que todo derecho fundamental posee un ámbito de protección que debe permanecer intacto para garantizar su efectividad. Sin embargo, determinar cuál es ese contenido esencial no siempre es una tarea sencilla. El propio Tribunal Constitucional ha explicado que ello debe realizarse considerando los principios constitucionales, los valores que inspiran el ordenamiento jurídico y sobre todo el principio más importante, que es la dignidad humana. Por esa razón, cada caso concreto exige un análisis particular para determinar si realmente se ha producido una afectación constitucionalmente relevante. Ahora bien, si el amparo protege derechos fundamentales, ¿por qué no utilizarlo para todos los casos en donde nuestros derechos se vean vulnerados? La respuesta está en su carácter subsidiario, que les mencioné que era una de sus características. El Código Procesal Constitucional establece que el amparo no procede cuando existe una vía judicial específica, que resulte igualmente satisfactoria para proteger el derecho afectado. Pero, ¿cómo saber si una vía ordinaria es igualmente desatisfactoria que el proceso de amparo? Para ello, el Tribunal Constitucional ha establecido 4 criterios que deben ser evaluados conjuntamente. El primer criterio es que la estructura del proceso ordinario sea adecuada para proteger el derecho invocado. Segundo, que la decisión que se emita en dicho proceso pueda brindar una tutela efectiva. Tercero, que no exista riesgo de que el daño se vuelva irreparable durante la tramitación del proceso. Y cuarto, que no exista una necesidad urgente de protección derivada de la gravedad del caso o de la importancia del derecho que está comprometido. Cuando estos requisitos no se cumplen, el amparo se convierte en la vía idónea para garantizar la protección inmediata de los derechos que se han visto vulnerados. Ahora pasamos a las conclusiones. Una de las conclusiones que tenemos acerca del proceso de amparo es reconocer la importancia de proteger la dignidad y nuestros derechos humanos cuando se encuentren siendo vulnerados por parte de alguna entidad o autoridad superior, y que nosotros pensemos que no existe alguna manera eficaz de proteger nuestros derechos, siendo que existe este proceso, el cual es bastante importante para nosotros como sociedad. Bueno, como hemos podido apreciar durante el proceso, vemos que el proceso de amparo es un proceso célere y sencillo, el cual respalda bastante a lo que es el ciudadano, confiando así nuevamente en lo que es la justicia dentro de los marcos constitucionales. La acción de amparo es el recurso constitucional más rápido para poder defender nuestros derechos fundamentales y no abusen de nosotros. Esperemos que el podcast haya sido de su agrado y hayan podido entender qué es el proceso de amparo, cuáles son sus características, qué derechos protege, cómo actuar frente a una vulneración de derechos fundamentales, ya sea por una autoridad, por una entidad o por una persona particular, y aprender a defenderlos por encima de todo. Síguenos para más contenido en Constitución al Día, siempre al pendiente.